Seguimos aquí en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a ir a Colombia, donde la situación política y al mismo tiempo la situación social de seguridad se sigue deteriorando, se sigue agravando. El contexto político que ya venía muy convulsionado por los cruces entre gobierno y oposición, las denuncias cruzadas de golpe, una oposición que dice acá hay un gobierno que quiere avanzar sobre el poder legislativo, un gobierno que venía amenazando con sacar a la gente a la calle y huelgas indefinidas si el Congreso no avanzaba con su agenda. Y en ese contexto la carta de Álvaro Leiva y la denuncia entonces por parte de Petro de que acá ven que me quieren hacer un golpe de Estado. Eso era la disputa entre el gobierno y la oposición, aunque es verdad, Álvaro Leiva justamente había sido canciller de este gobierno y se fue tan peleado que Petro hoy lo denuncia de querer hacer un golpe de Estado. Bueno, quien acaba de irse de el gobierno, y esto es un golpe y es una bomba muy fuerte en Colombia, es Laura Sarabia, precisamente de la misma cancillería que hace un año ocupaba Álvaro Leiva. Pero lo importante en el caso de Laura Sarabia, está jovencísima funcionaria, 30 años tiene Sarabia, que de golpe pasó de ser prácticamente una militante casi universitaria a ser una de las personas más poderosas de Colombia con la llegada de Petro a la presidencia. Recordemos, fue primero jefa de gabinete, estuvo después de los escándalos con su niñera y las escuchas y Armando Benedetti, terminó fuera por un momento del gobierno, terminó después ocupando un rol en el DAPRE, en el Departamento de la Presidencia, y finalmente recala en la Cancillería, después de que Luis Gilberto Murillo, que fue quien sucedió a Álvaro Leiva, entró en algunas disputas importantes con el presidente Petro. Fíjate la carta que publica Laura Sarabia para expresar las razones de su renuncia. Presidente Gustavo Petro, la parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Bueno, sí, claramente es muy cortita su vida pública. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, atravesado momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas. Y en ese recorrido fortalecido una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que me enseñó que la lealtad es ante todo, cuidar al otro. He tenido el inmenso honor de acompañarlo. Bueno, cuenta todos los roles que tuvo. Después dice, en los últimos días, y esto me parece importante, se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que con todo el afecto y el respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar. Atención con esto. Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en la que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar. Ha sido un camino exigente, con enormes costos personales y familiares, pero también profundamente enriquecedor. Me voy con inmensa gratitud por la oportunidad histórica de servir a Colombia desde su gobierno con aprendizajes valiosos, muchos de ellos suyos, y con la convicción intacta de que este país merece un destino más justo, digno y humano. Le deseo un cierre de gobierno exitoso, siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo. Bueno, con un abrazo sincero, Laura Camila Sarabia Torres. Es muy importante la salida de Laura Sarabia porque la verdad es que un gobierno que había empezado con varias figuras, recuerden, Francia Márquez era la vicepresidenta, toda una apuesta con justamente una especie de reivindicación del mundo afrodescendiente postergado durante tantos años, también una apuesta feminista para darle ese rol y ese lugar y esa importancia al gobierno, que tenía incluso a figuras como el propio Álvaro Leiva, que tenía figuras en la jefatura de gabinete como Laura Sarabia, que tenía en justicia a la ministra Buitrago, figuras de distinto perfil, pero que incluso incluía, por ejemplo, a Gaviria en el gabinete, dentro de lo que es el área de educación. Es decir, un gabinete bastante plural, del cual se fueron prácticamente todos y quedó solo Benedetti. En definitiva, termina
Gustavo Petro solamente con Benedetti y después con otras personas que continúan en el gobierno, pero del plantel original prácticamente ya no queda nadie. Pero para terminar profundizando en el alcance de este anuncio y de lo que se le viene ahora al gobierno, quiero ir ya mismo con nuestro compañero desde Colombia, Sergio David González. Sergio, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Darío, un gusto saludarte también. En definitiva, hoy nos levantamos en Colombia con esta información tan importante en tema político que vuelve a sumarle a tanta tensión que se está viviendo con el gobierno de Gustavo Petro y en la salida de Laura Sarabia. Darío, muy bien lo dices, empiezan ya a salir las personalidades con las cuales inició el gobierno nacional hace 3 años. Y aquí Laura Sarabia deja claro que son inconvenientes a los cuales ella no está de acuerdo en la situación de toma del gobierno. Y por supuesto, a ella no le gustó el regreso de Armando Benedetti, quien recordemos fue quien la llevó al gobierno de Gustavo Petro durante la campaña también, allí con una participación muy importante. Terminó Laura Sarabia mejorando su hoja de vida, Darío. 4 cargos destacados dentro del gobierno nacional. Inició dentro del despacho del gobierno. Después pasó al Departamento de Prosperidad Nacional. Después volvió otra vez al despacho. Después como canciller. Y en la Cancillería duró 6 meses, Darío. Uno de los puestos más importantes de Colombia y que en este momento lo que deja claro es que no hay una política pública del exterior colombiano relacionado con gente que realmente sepa. ¿Y por qué te lo digo? Porque los inconvenientes que se están presentando en la fabricación y en la impresión de los pasaportes en Colombia ha dejado toda esta situación, Darío. Y una situación muy fuerte donde el nuevo cargo del despacho que lo tiene Alfredo Sade, el pastor, y ahora Armando Benedetti son los que están acompañando al presidente Gustavo Petro para que Greg Sons no sea quien lidere estas impresiones en Colombia. Vos decís entonces, Sergio, que esta salida, que estas incompatibilidades, que este mensaje que dice Sarabia del rumbo que ya no pudo acompañar, tiene que ver con los pasaportes principalmente. Es posible, Darío, es posible. Ella no lo da a conocer en el mensaje directo de la carta. Recordemos que ella hoy no se encuentra en Colombia, está en República Checa. Es posible que llegue este fin de semana a nuestro país y ella no estuvo de acuerdo. Según información que se ha conocido hasta el momento, Darío, mientras el presidente Gustavo Petro regresaba desde España a Colombia ayer y que llegó en horas de la noche, muy altas horas de la noche, en una de las escalas logró hablar con Laura Sarabia, ella en República Checa y Gustavo Petro en escala para regresar a Colombia. Tuvieron una llamada muy importante en ese punto y ahí Laura Sarabia le dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que estaban tomando de que se le acabara el contrato a Greg Sons y que se buscara que la imprenta nacional en Colombia iniciara con la elaboración y la impresión de los pasaportes en Colombia. Ella había anunciado el 24 de junio, Darío, habían citado a toda la prensa para poder dar a conocer esta nueva emergencia manifiesta que iba a ser la Cancillería para la elaboración de los pasaportes y que sea hasta el próximo año que Greg Sons entregara ya toda la parte de la elaboración de estos pasaportes que no le gustaba al presidente Petro. Pero con la llegada de Alfredo Sade al despacho de la presidencia, lo designó directamente a él para que realizara esto. Y ayer muy bien lo dijo, yo estoy tomando decisiones del presidente. Y por supuesto, esto es un tema directamente de la Cancillería, no del despacho del gabinete. Así que hay una situación muy fuerte ahí. Ahora, Darío, no descarto tampoco que Laura Sarabia empiece a desmarcarse del gobierno en el último periodo, en el último año, teniendo en cuenta que ella ha sido protagonista de varios inconvenientes, varios escándalos. Recordemos el de la niñera, el de Marelvis Mesa, Sí, que sí. estuvo en un polígrafo, en un sótano en la vicepresidencia de la República, con un dinero que hasta el momento no se sabe dónde se encuentra y por qué ella tenía ese dinero en efectivo, altas sumas en dólares en su apartamento. La segunda, ella también tiene información relacionada con la posible superación de topes en la financiación de la campaña presidencial. La tercera está vinculada también con los viajes al extranjero del presidente Gustavo Petro. Así que son muchas situaciones alrededor de lo que se está viendo en este momento con el nombre de Laura Sarabia. Sin duda, Sergio, además
con un papel referido como un papel muy controvertido, incluso por otros miembros o ex miembros del gabinete, que muchos decían, me voy porque no acepto la presencia de Benedetti y de Sarabia. Bueno, ahora les va a quedar Benedetti para quejarse y en todo caso también el pastor Sade, que empieza a aparecer como una figura cada vez más fuerte dentro del gobierno, con todo lo que tiene de oscuro, de polémico este pastor, que sin dudas viene a sembrar más sombras que luces. Pero este contexto se produce en un momento muy delicado donde la ola de violencia sigue escalando, donde el tendal que está dejando las disidencias de la FARC lideradas por alias Iván Mordisco parece no tener límite, porque ha sido realmente muy grande la conmoción que ha generado esta noticia de estas 8 personas que aparecieron sin vida, estos 8 cadáveres de personas que eran buscadas desde hace algunas semanas en el Guaviare, que tenían que encontrarse con Iván Mordisco, personas vinculadas a la Iglesia Católica, esto en la zona de Calamar. Contanos un poco, Sergio, qué es lo que se sabe acerca de este macabro hallazgo. Mira, Darío, es muy fuerte, es una historia muy macabra, tal cual como lo catalogas en este momento. Se están hablando de 8 personas que se encontraron en esta fosa común. La Fiscalía General de la Nación dio información de cómo lograron llegar a esta fosa común. Desde el 4 de abril, estas 8 personas estaban desaparecidas. Los familiares dieron a conocer que no encontraban su paradero. Lo único que sabían era que habían sido citados por las disidencias de las FARC allí en el departamento del Guaviare, en el municipio de Calamar, que es una de las zonas más apartadas en el trapecio amazónico, allí en esta parte. Estas 8 personas hacían parte a una religión protestante de los evangélicos en Colombia, de los cristianos mejor, y venían desde el departamento de Arauca. Para las disidencias de las FARC, que en este momento están entablando una guerra muy fuerte en la región del Catatumbo con el ELN y que está muy cerca al departamento de Arauca, frontera con Venezuela, para ellos todos los que lleguen de ese punto son infiltrados del ELN. Así que en este momento ellos consideraban que eran infiltrados del ELN. Dentro de lo que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, Darío, es escabroso, porque según dio a conocer uno de los disidentes de las FARC, que se entregó y que dio esta información para dar a conocer dónde estaban ubicadas esta fosa común con estas 8 personas, es que a ellos los obligaron a cavar en las propias tumbas, a cavar la propia fosa. Más adelante los asesinaron y terminaron ahí sepultados, y fue a través de este disidente que se entregó a las autoridades que se conoció dónde estaba el paradero de estas 8 personas. En definitiva, Darío, estamos regresando a las épocas más oscuras de Colombia, con atentados a candidatos a la presidencia y ahora nuevamente en este tiempo, en este 2025, hablando de fosas comunes. Bueno, podemos ver justamente lo que vos mencionabas, el comunicado de Fiscalía aportando algunos detalles de este crimen realmente estremecedor que muestra lo invivible que se está volviendo en algunas zonas rurales donde hay mucha presencia del narcotráfico, mucha presencia del crimen organizado, lo invivible que se está viviendo esto para cientos de miles de personas, ¿no? Hallazgo de fosa común con 8 víctimas de las disidencias de la FARC en Guaviare. Estas personas habrían sido citadas por integrantes del Frente Armando Ríos de las disidencias de la FARC por sospecha de posible creación de una célula del ELN en la zona. Todo siempre en el marco de esta guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y justamente las disidencias de la FARC, sobre todo las que lideran Iván Mordisco y Calarcá. Esto mientras el Estado y las Fuerzas Armadas o miran desde afuera o son directamente víctimas, como viene ocurriendo con tantos soldados y miembros de las fuerzas del orden que vienen siendo asesinados en emboscadas, en ataques o directamente en el marco del famoso Plan Pistola. Quiero que compartamos, Sergio, y con toda nuestra audiencia, qué ha reaccionado, qué ha dicho Petro al respecto, porque esto se da en un momento muy particular para el presidente. Entonces, veamos primero lo que decía a través de su red social X. Expreso mi más profundo rechazo ante el atroz hallazgo de 8 líderes religiosos y sociales encontrados sin vida en una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare. Jesús y Carlos Valero, Maribel Silva y Said Gómez, Mariuri y Oscar Hernández, James Caicedo y Nixon
Peñalosa llevaban desaparecidos desde abril. Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales. Estos hechos son una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Como presidente de la República, me solidarizo con su familia, sus comunidades de fe y con todos quienes hoy sienten este dolor. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz. Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes. ¿Ustedes están leyendo esta parte? Yo voy a repetir, porque esto es increíble. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar sus esfuerzos, porque es deber del Estado garantizar su seguridad. ¿Se entiende que es el presidente de la República desde hace 3 años? No es un opositor, no es un periodista que llama desde afuera del Estado a que las autoridades se hagan cargo. Es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente, por lo tanto el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es quien tiene todos los recursos y todo lo necesario para poder garantizar la seguridad de la población. Y si no lo tiene, tiene que decir, bueno, abiertamente no puedo frente a esta situación. Esta sensación de un Petro que por momentos es espectador de la realidad colombiana es muy llamativo porque son órdenes que han venido del gobierno, las que en muchos sentidos liberaron estas zonas, las que en muchos sentidos le permitieron avanzar a los grupos criminales que hoy cultivan más hoja de coca que antes, producen más cocaína que antes y realizan más atentados de los que hacían por lo menos hasta hace un par de años. Ahora, lo llamativo, Sergio, es que el presidente dice esta consternación, y se muestra hasta tal punto espectador que hace un ratito nada más, media hora creo que tiene esto, mira lo que publica. Después de lo macabro que se acaba de descubrir, después de la crisis política que vive el gobierno, esto es lo que acaba de publicar. Se abre el concurso para establecer cuál sería el himno de Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría que el arte se expresara en ese himno y la historia indómita de nuestro rincón del mundo, el centro vital de la tierra. Esto lo acaba de publicar el presidente. Es decir, aparece una fosa común con 8 personas, hay una situación muy delicada de seguridad y el presidente está buscándole un himno a América Latina. Realmente es muy llamativa la situación, Sergio. Es que parece como si el presidente de la República estuviera en un mundo paralelo en lo que se está viviendo en Colombia. Él siempre se ha demorado en actuar cada vez, o por lo menos en decir algo, cada vez que hay un ataque terrorista en Colombia. Por lo menos esta vez reconoció y le brindó como el apoyo a los familiares de estas 8 personas asesinadas por las disidencias de las FARC. Pero ahora, pasando a lo del himno, sí, es una propuesta que están haciendo todo el grupo de la izquierda en Colombia, en Latinoamérica, para buscar un himno, y él considera que es el mejor momento para convocar a quien considere para poder hacer el himno de Latinoamérica. Pero un dato adicional, Darío, sobre todo esto lo que está pasando en la violencia en Colombia, y es que el 20 de julio el gobierno nacional va a presentar el Estatuto de la Paz Total en nuestro país. Una paz total que viene hablando desde campaña, que lo dijo desde el día 1 que llegó a la presidencia de la República, que no le ha funcionado, pero le quedan 13 meses. O exactamente sí, 13 meses para que finalice este gobierno. Y solo hasta este último año van a empezar a hacer el Estatuto de la Paz para que tener las garantías de un acuerdo de paz con todos los grupos armados en nuestro país, donde se incluye, Darío, algo muy importante. Y ahí viene un inconveniente en las políticas de relaciones exteriores con varios países y sobre todo con los Estados Unidos, porque en este Estatuto de Paz Total se va a impedir la extradición de cabecillas de las disidencias de las FARC que estén vinculados con el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene la lupa sobre esta situación y eso de seguro va a tener inconvenientes en las relaciones entre ambos países. Y más cuando en este momento ya no va a haber canciller, de seguro va a llegar alguien que esté muy radical en la ideología de Gustavo Petro dentro de este puesto de Cancillería, y donde con Laura Sarabia, que no tenía pues las mejores experiencias y su capacidad profesional para liderar las relaciones Sergio, exteriores,
en nuestro país, pues viene una situación más difícil, Darío. Esto es muy importante, porque más allá de que a Estados Unidos pueda interesarle más o menos el tema de la extradición, quienes van a celebrar esto son los narcos. Por supuesto. Recordemos, la gran ola de terror que vive Colombia a finales de los 80 y principios de los 90 fue la batalla por la extradición. Pablo Tal Escobar cual, y había un otros grupo que se llamaba los narcotraficantes extraditables. exactamente forman el grupo de los extraditables para presionar al gobierno para que no hubiera extradición, porque todos los narcos saben, los colombianos, los argentinos, los ecuatorianos, los mexicanos saben que pueden manejar sus propios sistemas judiciales, pero que si se tienen que ir a Estados Unidos se terminó. Es el acabose de su carrera criminal. Entonces, por eso, el objetivo es siempre evitar Estados Unidos. Sería una señal peligrosísima que Colombia diera eso. Pero es interesante que lo traigas a colación, porque ya que hablas de las giras internacionales, en estas horas, mientras está pasando esto en Colombia y el presidente está con estas propuestas, fue una noticia de mucha repercusión y mucha especulación la visita que hizo recientemente al Ecuador el presidente colombiano. Quiero meterme por un momento en ese tema a partir de la visita que hizo, para la Asunción en su momento fue de Daniel Noboa, por supuesto, pero nadie entendió por qué si iba a la Asunción de Noboa, de repente apareció en Manta, justamente Manta donde había sido capturado la semana pasada, alias Fito, donde había sido capturado el máximo cabecilla del crimen organizado en Ecuador, que por cierto, Ecuador lo va a extraditar a Estados Unidos, ¿no? Importante esta diferencia. Quiero que veas esta Es la nota primera extradición. Claro, exactamente, porque fue habilitada recientemente a partir de los cambios que impulsó el presidente Noboa. Fíjate lo que publica el diario El Colombiano y lo traemos porque el propio presidente se hizo eco de esto. La lujosa casa, la carta de alias Fito y los rastros de la agenda privada de Petro en Manta, Ecuador. Esto es lo que publica el Colombiano y hay una carta incluso que le hace llegar que no está claro si es de Fito, pero es una carta manuscrita que se le hace llegar a la embajada de Colombia en Ecuador. Podemos ver un poco esta supuesta carta. Señora embajadora de la República de Colombia, bueno, le hace una serie de pedidos allí, alias Fito. Contanos un poco, Sergio, qué es lo que rodea de alguna forma en torno a esto. Recordemos, esto fue desmentido por el gobierno colombiano, que se hayan encontrado con Fito, pero ¿qué es lo que rodea un poco a esta visita? Mientras tanto, ahora vamos a ver la respuesta que dio Petro sobre lo que estaba haciendo allí, pero me interesa un poco que nos des un poco más de contexto. Mira, Darío, justamente se abren más preguntas que respuestas por parte del gobierno nacional sobre la visita del presidente Gustavo Petro al Ecuador hacia la asunción del presidente Daniel Noboa. Recordemos que hay también una fricción entre Laura Sarabia y Gustavo Petro, porque Laura Sarabia reconoció como canciller la victoria de Daniel Noboa, a lo cual Gustavo Petro la desautorizó y dijo que él no reconocía eso porque había información de la OEA donde habían presentado al parecer fraude en esas elecciones. Pero después terminó viajando y en mayo le solicitó el permiso al Congreso de la República, al Senado para poder viajar. Y en esta misiva hablaba que se regresaba el 26 de mayo a Colombia, pero y que su visita iba a ser directamente para la posesión de Daniel Noboa en la ciudad de Quito. Pero después terminó en Manta 2 días más. Eso no estaba en la misiva y no estaba en el permiso que estaban dando pidiendo al Congreso de la República. Según el gobierno, era agenda privada. No se sabe en qué estaba, con quién estaba, en qué lugar, quién pagó la mansión donde se encontraba el presidente de la República. Hay muchas preguntas a las cuales no se conoce. Lo único que se ha dado a conocer a través del DAPRE, que es la dirección de la Presidencia de la República, la oficina de la Presidencia, es que no hubo reunión con alias Fito antes de la recaptura, pero se conoce esta carta, al parecer escrita por él mismo a mano, pidiéndole a la embajadora de Colombia en Ecuador que fuera garante junto con el gobierno nacional para no extraditarlo hacia los Estados Unidos, sino que se le garantizara una prisión en Ecuador. Eso quedó ahí, según la Cancillería. Colombia no negocia con narcos y hasta ahí llegó la situación, pero abren muchas preguntas. Y si te acuerdas, aquí vimos en primicia una comisión binacional que se estaba conformando entre el Congreso colombiano y también el Congreso ecuatoriano
pidiendo respuestas sobre las preguntas de la visita de Gustavo Petro allí en Manta, que es una de las ciudades más peligrosas en Latinoamérica y que pues no habían respuestas a la situación. Gustavo Petro respondió que él estaba en Manta, muy romántico él, escribiendo 30 páginas de su nuevo libro relacionado sobre el capitalismo y que lo estaba haciendo frente al mar. Darío, yo hago una simple acotación como periodista. Si los escritos de un trino en la red social X lo escribe mal, ahora no Bueno, sé claro. cómo en 2 días le va a ayudar a hacer 30 páginas, ¿no? Justamente, mostremos eso para ilustrar, porque efectivamente primero fue la desmentida del DAPRE, que efectivamente dice la primera explicación oficial de por qué no hubo reunión entre Fito y el presidente colombiano, ¿no? Esto es lo que se publicaba, comunicado, lo que vos mencionabas recién, ante versiones imprecisas y especulaciones difundidas. El señor presidente en su visita a Ecuador, bueno, es absolutamente falso que se haya encontrado con Fito. Pero ayer Petro le responde a la nota que veíamos antes del colombiano, que justamente se hace eco de la casa en la que estaba, de las mansiones, y efectivamente dice lo que vos acabás de mencionar, Sergio. En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando al mar, que es hermoso, allí ascribí, invento un verbo aquí, el presidente, claro, por ahí no escribe, sino que él ascribe, ese domingo 25, unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Kohei Saito sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx. Me queda mucho tiempo para escribir y aproveché ese domingo que me queda poco tiempo para escribir, perdón, y aproveché ese domingo que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo, dice el presidente, que en medio de una ola de violencia que vive el país, que en medio de una situación económica que también es delicada, que en medio de la tensión que vive un país donde un precandidato a presidente de la oposición acaban de tratar de volarle la cabeza y sigue viendo cómo se recupera. En medio de todo eso, él se pone a escribir sobre reflexiones mirando al mar en una visita no informada, sin detalles, muy oscura. Plantea que está justamente escribiendo un libro sobre el capitalismo, dando lecciones. O sea, ¿qué es? ¿Es el presidente de uno de los países más importantes de América Latina o es un escritor que anda reflexionando sobre la realidad? Es muy, pero muy impresionante, ¿no? Y después, de paso, cita, por si alguien del colombiano quiere leerlo, es interesante, pero encontré una joya en El Capital Fósil de Andreas Malm y, bueno, habla de este libro, de la naturaleza del capital. La verdad es que es desconcertante por momentos el presidente Petro. Insisto, que vos lo decías antes, Sergio, por momentos parece que vive una realidad paralela, ¿no? Yo no sé si tenemos tiempo para ver lo de Macron. Perdón que pregunte esto al aire, pero tenemos. Bueno, porque es importante, porque la verdad es que la sensación que tenemos es que justamente el presidente está todo el tiempo aleccionando al mundo, diciéndole lo que tiene que hacer mientras pasa todo lo que pasa en Colombia, todo lo que vemos, todo lo que nos angustia, nos preocupa tanto, y él después maneja la política exterior de la misma manera, hasta que, hasta que se encuentra con alguien que le dice, señor presidente, pare, deténgase, por favor deténgase, señor presidente. Y esto es lo que pasó en su visita, en su gira justamente europea, donde estuvo participando en distintos eventos y tiene un cruce con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Yo creo que veas primero este presidente hablándole y dándole lecciones al presidente de Francia y vas a ver una parte de lo que fue esa alocución, que fue la que difundió en su momento la presidencia de Colombia. Mira.
El Petro que conocemos fue a Europa y empezó a hablar del electorado ario, de la migración, todas estas ensaladas tan cargadas de una ideología muy particular del presidente. Y allí estaba el presidente de Francia, estaba Emmanuel Macron. No es que había un gobernador de provincia. Y Macron, que lo escuchó durante cerca de 20 minutos, se cansó y tomó la palabra. Y esto no lo había difundido la presidencia de Colombia, pero sí se conoció ayer. Toma la palabra y le dice: basta, presidente. Escuchá la respuesta de Macron. Bueno, en primer lugar, Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur, y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí misma. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Creo que esto está bien. Y bueno, nosotros podemos trabajar hasta cierto punto con... tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur. Y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho. Porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común, pero siempre que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan: esas personas del sur son mi principal problema, no los quiero, son migrantes, y personas del sur que digan: en el norte es el problema, tienen ese enfoque postcolonial. Si tenemos este enfoque, no vamos a seguir con la agenda global. Y en su narrativa y en su paradigma no veo cómo podemos crear una agenda común. De esta forma, lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos, rechazando esas simplificaciones de las diferentes partes del mundo. Diciéndole: le exijo respeto, nunca me imaginé que iba a venir alguien del sur a darme lecciones a mí al norte, como tampoco iríamos del norte, o yo personalmente iría del norte a darle lecciones a alguien del sur, insistiendo en que estamos obsesionados con la migración cuando el único que habló de migración fue usted, presidente. Y le dice algo al final, Macron: si nosotros queremos armar una agenda común, con este discurso que usted plantea es imposible, porque usted está planteando una dicotomía norte-sur que hace imposible el diálogo. Bueno, la sensación es que Macron se cansó de este discurso del cual Petro nos tiene acostumbrados, y por primera vez le puso un límite, algo que me parece que a muchos otros les hubiera gustado hacer hace tiempo. Sergio, algo que por cierto el gobierno no quiso que se difundiera y que se termina conociendo después, ¿no? Sí, claro, Darío, claro. Mira, para resumir esto, si te acuerdas lo que pasó entre Hugo Chávez y el rey de España, Sí. cuando el rey de España le dijo: ¿por qué no te callas? Esta fue la misma, pero en la versión de Gustavo Petro, que en realidad son dos personajes muy parecidos, Darío. Sin duda, sin duda. Bueno, la realidad de Colombia con todos los problemas que atraviesa, y el presidente que sigue en su agenda. Claro, esta vez quiso ir a Europa y se encontró con otro que le dijo: hasta acá está bien. Volvemos, Sergio, con más información más tarde. Así es, Darío.